vamos a presentar primero a Franco Inostroza. Franco es intérprete en flauta traversa, realizó estudios en la Escuela Moderna de Música junto al flautista Hernán Jara. A su vez, cursó su pregrado en la Universidad Andrés Bello, recibiendo el título de licenciado en Artes Musicales. Actualmente cursa segundo año del programa de Magíster en Artes con mención Música vía Creación en nuestra universidad. Bajo la guía del profesor y flautista Guillermo Lavado, que está aquí presente. Como intérprete, Franco se ha presentado en las salas de conciertos más importantes del país, destacando colaboraciones junto a la Orquesta Sinfónica de Chile, Orquesta Clásica USACH, Orquesta Clásica del Maule y Camerata Andrés Bello, entre otros. Y viene llegando de Santo Domingo con cara velocidad. Qué bueno que llegó y estamos listos para hacer su presentación, que tiene por título, Franco, por favor, ayúdame, porque era larga y compleja. Así es que mejor, para no ser el loco, te dejo toda la pantalla para ti y empezamos entonces con tu presentación. Silenciemos los micrófonos para que solo sea Franco el que nos hable. Gracias, Carolina. Bueno, buenas tardes a todos. Les quería pedir si es que es posible que desactiven sus cámaras, porque lamentablemente tengo mala señal y voy a presentar unos videos. Entonces, en la medida que todos estén con las cámaras apagadas, creo que va a funcionar mejor la reproducción del video. Bien. Bueno, ya gracias a la presentación de Carolina, simplemente contarles que voy a mostrar una parte de lo que ha sido mi investigación, ¿ya? La cual... Denme un segundo. La cual lleva por título Carlos Izammit y Alberto Ginastera. Poéticas musicales con distintas miradas en la fijación de su identidad. Análisis mediante las obras Suite para flauta sola, de Carlos Izammit, e Impresiones de la Puna. Carlos Izammit es sin lugar a duda uno de los compositores más importantes y referentes en la utilización de elementos musicales de la tradición oral en creaciones de música escrita. La relevancia del trabajo de Izammit radica en su investigación y su mirada hacia la cultura mapuche, involucrándose vivencialmente en esta cultura, nutriendo su poética musical desde lo más genuino, siendo testigo y partícipe de ritos, celebraciones y de un cotidiano dentro de la comunidad. Todas instancias caracterizadas por distintos elementos musicales, de los cuales Izammit documentó en diferentes escritos. En su artículo Apuntes sobre nuestro folclore nacional, editada por la revista Aulos, entre el año 32 y 34, Izammit es claro en referirse a la problemática del estudio y la documentación de nuestro folclore, cantos, danzas y música de instrumentos típicos. Izammit: no es extraño que este campo de investigaciones desinteresadas permanezca entre nosotros, casi inexplorado. Es una de las tantas desidias sudamericanas. Resulta interesante entonces analizar la poética musical de Izammit, pues siendo un compositor con una base investigativa sólida en la cultura mapuche, la utilización de dichos elementos en su obra va más allá de un 6/8 o la utilización de instrumentos de viento imitando el toque de una trutruca mapuche. Izammit no realiza un reflejo literal de la música mapuche, sino procesa su experiencia en un lenguaje musical propio y respetuoso. Es la desmaterialización de los distintos recursos musicales los que hacen de Izammit poseedor de una identidad y narrativa musical propia. La Suite para flauta sola, compuesta en octubre del año 1953, es una obra poco conocida,
Esta no tiene un registro fonográfico y llegar a la partitura resultó un tanto anecdótico y complejo. La obra está dedicada al flautista Luis Clavero, quien para ese entonces era uno de los intérpretes en flauta más importantes del país. La suite está dividida en 3 movimientos: alegro jubiloso, lentamente y vivo. A continuación, escucharemos la grabación del segundo movimiento, lentamente, la cual fue registrada especialmente para esta presentación. Franco no se escucha. Ujú. Entiendo. Eh, ujú. Quizás tienes que volver a compartir pantalla, pero cuando pongas compartir tienes que indicar que sea compartir audio también. Ok. Disculpen. Ahí va. Bueno, a un costado está la partitura. Bien.
El trabajo en la gestualidad interpretativa llevó consigo toma de decisiones. En ese ámbito, definir el color del sonido, qué color de sonido era apropiado, la búsqueda en la dirección melódica, tarea no fácil debido al lenguaje utilizado por Isamí, o el cómo articular cada uno de los acentos escritos, fueron dando vida al proceso interpretativo. A continuación, y para dar paso a la siguiente obra, escucharemos el primer movimiento, se llama Oquena, de la obra Impresiones de la Puna, del compositor Alberto Ginastera. Alberto Ginastera es un compositor argentino y es conocido como uno de los más importantes del siglo XX en América Latina. Sus obras han tenido gran difusión a nivel mundial. Ginastera estructuró su obra en 3 periodos. El primer periodo, nacionalismo objetivo, entre los años 34 y 47, serán en el que se sitúa esta investigación. Dicha etapa se caracteriza por emplear técnicas de la composición tonal. A su vez, aportando su sello personal, Ginastera utiliza elementos de la tradición oral en su obra. Impresiones de la Puna fue escrita en el año 1934. La obra es original para flauta y cuarteto de cuerdas. Sin embargo, es posible encontrar una reducción para piano, la cual fue utilizada en la grabación que acabamos de oír. La composición es uno de los primeros trabajos de Ginastera, la cual fue creada a sus 18 años de edad. Una está dedicada a Ángel Martucci, flautista principal del Teatro Colón de Buenos Aires y profesor del Conservatorio Nacional. Fue este quien estrenó la pieza el 30 de noviembre de 1934, con el cuarteto de cuerdas del Conservatorio de Música de Buenos Aires. En la obra podemos distinguir 2 grandes influencias. Por un lado, la utilización de elementos del folclore altiplánico, y por otro lado, la utilización de un lenguaje impresionista, propio de la escuela de composición francesa, de la cual se impregnó Ginastera en sus estudios de música en el Conservatorio Williams de Buenos Aires. Puna, o altiplano, se denomina a la zona altiplánica propia del área central de la cordillera de los Andes, zona que abarca territorio
desde Argentina, Bolivia, Perú y Chile. Es en esta cultura en la que se identifica Ginastera al crear la obra, la cual está seccionada en 3 movimientos: quena, canción y danza. Ginastera en esta obra construye una poética musical que retrata perfectamente lo que es la música del altiplano y sus parajes, la utilización de recursos como la escala pentatónica, la utilización del ritmo 6 octavos contra un 3/4, los giros melódicos menores armónicos, nos hacen reconocer en su música de una forma directa la cultura altiplánica. Para entrar ya a la última parte de esta presentación, es importante para mí destacar el cómo estos dos compositores de diferentes nacionalidades, pero vecinas a su vez, proponen una poética musical diferente. Cada uno define y fija su identidad de manera distinta, y a partir de esta fijación se involucra de manera distinta con la música de tradición oral de su región. Para concluir, cito nuevamente a Carlos Isamit. Isamit: ¿cuál ha de ser lo nuestro? No es lo araucano, lo precolonial, ni lo colonial, ni lo popular, ni lo moderno, sino que ha de ser del estudio de las características esenciales de las manifestaciones aborígenes, coloniales, populares, modernas, incluido el estudio más atento de todo nuestro ambiente. Lo nuestro, lo genuinamente chileno, se irá desprendiendo poco a poco como algo vivo, en continuo devenir. Gracias, Franco. ¿Terminaste ahí? Sí. Ah. Chan, chan. Menos mal, pensé que te había interrumpido. Muchas gracias, súper interesante. Estaba justo anotando, haciendo un apunte. A continuación, nos va a presentar Manuel Delano, Nuevas Identidades, Hibridación de Corporalidades y Wearables. Dije, esto será inglés, ¿no? Si no sería wearables. Manuel es artista visual chileno, egresado de artes visuales del St. Edward's University en Austin, Texas, con especialización en escultura e instalación. Y se graduó cum laude con un minor en filosofía, historia del arte y música. Actualmente es estudiante de magíster en artes, mención artes visuales de nuestra universidad. Su interés por las artes surge desde una inquietud por la comunicación, siendo estas un medio para encontrar formas diversas y novedosas de comunicar. El desarrollo de su quehacer artístico lo ha llevado a entender la creación de proyectos desde un enfoque interdisciplinario, poniendo sobre la mesa elementos de la poesía, la música, la semántica y el teatro. Adelante, Manuel, cuando quieras. Hola, voy a compartir pantalla. No puedo. Me tienen que dar acceso para compartir pantalla. Aún no me han dado acceso para compartir pantalla. Bianca. Dame un segundo. Está bien. Me van a mandar un WhatsApp. Sí, es posible que Franco haya quedado como host por ahora. Tal vez Franco pueda nombrarte coanfitrión o él pueda permitirte que compartas la pantalla. Lo estoy viendo. Deme un segundo. Claro, es que como te fui tú. Me votó Zoom, no me fui yo, perdón. Claro, como te votó Zoom.
Mm, Ahí sí, ¿Ahora sí? ahí sí. Sí, muchas gracias. Ya. Se ve, ¿verdad? Espero que sí. Sí, adelante. Ok. Bueno, buenos días y muchas gracias a todas y todas por venir. Mi nombre es Manuel Délano, como dijo Carolina, y soy estudiante del Magíster en Artes, Mención Artes Visuales y a Creación. Mi presentación, como dijo Carolina, se titula, al menos por ahora, Nuevas identidades, hibridación de corporalidades y wearables. Creo importante mencionar que esta investigación no busca posicionarse en el conflicto socio y biopolítico de la discusión a que ésta refiere, sino que se plantea como un momento de cuestionamiento introspectivo sobre la construcción de identidad en tiempos de hibridaciones. Por lo tanto, este estudio busca comprender la relación de hibridación entre la corporalidad y los wearables en tanto construcción de nuevas identidades a través de la producción de obras plásticas. Para empezar a entender un poco el de mi proyecto, es necesario definir algunos elementos, los cuales son cruciales para el quehacer investigativo, y que esto no suene como un montón de palabras inconexas. Así que partiré definiendo algunos conceptos como relación, wearables, corporalidad e identidad, según son utilizados en mi investigación. García Canclini abrió de los procesos de hibridación y modernización latinoamericanos como, abro comillas, procesos socioculturales en los que algunas estructuras o prácticas discretas que existían de forma separada se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas, cierro comillas. La hibridación como proceso de construcción social se vuelve muy importante en el contexto de globalización y oculocentrismo en que habitamos. Esta se hace presente en el día a día con nuevas poblaciones migrantes cohabitando el espacio, con disidencias políticas, sexuales, neurodivergentes y más. Es difícil mantenerse absorto de estos procesos de hibridación entre disidencia y hegemonía, en especial en un contexto sociopolítico como el actual, donde se cuestiona constantemente esta relación. Por su parte, el concepto de wearable corresponde a un préstamo léxico desde el inglés. La difícil traducción del término producto de su amplitud de uso mueve un entendimiento más eficaz en la no traducción de la palabra. A grandes rasgos, los wearables pueden describirse como los objetos, tanto tecnológicos como estéticos, que se utilizan sobre el cuerpo y en relación a este para realizar una tarea determinada. Esto puede ir desde aparatos electrónicos de realidad virtual hasta prótesis, máscaras y elementos de vestuario. Estos objetos tienden de alguna manera a extender la corporalidad del sujeto, tanto en cuanto a su alcance físico como en sus cualidades. Un aporte importante que surge de la investigación y desde su naturaleza práctica, hay alguien que está con un micrófono. Por favor, manténganlo en silencio. Con el micrófono. Sí, pero ¿no? Bueno, Laura, parece. un aporte que surge desde esta investigación y desde su naturaleza práctica es un primer acercamiento al desarrollo de una taxonomía de los wearables, lo cual aporta al ámbito teórico de áreas como los estudios de performance, las artes visuales, la antropología, la industria del marketing, la psicología, entre otras. Esta es una taxonomía que se presenta como un aporte a un campo académico relativamente poco desarrollado en Chile. Pero por cosas de tiempo no hablaré de esta taxonomía en particular en esta presentación, pero creo que es importante mencionarla en este punto. Sobre la corporalidad es necesario entender que esta se refiere a la calidad de corporal, es decir, a aquello que es perteneciente al cuerpo, a la presencia corporal. Me gusta utilizar esta cita de Miller para entender el cuerpo. Entre todos, abro comillas, entre todos los objetos del mundo, el cuerpo humano ocupa un lugar especial. No es simplemente poseído por quien lo tiene, sino que a su vez lo posee y constituye a él. Nuestro cuerpo, en resumen, no es algo que tengamos, es en gran medida quienes somos en realidad. Sin un cuerpo sería imposible tener experiencias y sensaciones propias. El cuerpo es el medio de nuestra vivencia y el instrumento de nuestra acción. Cierro comillas. La discusión sobre el cuerpo como posesión
Es una temática de amplio debate académico y biopolítico, donde se pone en cuestionamiento los límites del cuerpo, y es en estos límites que surge la hibridación entre el cuerpo y los objetos, es decir, entre el cuerpo y el wearable en función de la generación de nuevas identidades, que es lo que trabajo con el desarrollo de mi obra. El desarrollo de mi investigación se presenta bajo 3 ejes que guían la producción de obras. Estos son la hibridación cuerpo-objeto, la relación entre corporalidad y wearable con el espacio, y el punto de encuentro entre el cuerpo-objeto con el espacio y los espectadores. Estos 3 ejes tienen que ver metodológicamente con los objetivos específicos de la investigación, pero desde un punto de vista teórico, tienen que ver también con la construcción identitaria según Larraín, donde existen 3 elementos centrales para la construcción de identidad: las posesiones, las categorías colectivas y los otros. Las posesiones hacen referencia a todos los objetos que nos pertenecen, las cuales pueden estar enmarcados en su propia historicidad y que, juntos, pueden presentar una construcción de memoria específica al individuo. Las categorías colectivas se refieren a clasificaciones que se pueden compartir con otros individuos, como religión, nacionalidad, clase social, etnia, profesión, género, orientación sexual, entre otras. Por último, la construcción de identidad necesita la existencia de otros individuos, ya sean, como dice Larraín, significativos o de diferenciación, siendo los primeros aquellos cuyas opiniones sobre nosotros internalizamos. Ahora bien, teniendo en claro las ideas de corporalidad e identidad, es posible volver a tratar la temática del cuerpo como posesión. A mi juicio, el cuerpo podría considerarse bajo esta categorización identitaria, ya que a pesar de que el cuerpo sea el medio de nuestra vivencia y el instrumento de nuestra acción, como dijo Miller, la construcción de identidad conlleva una autorreflexión del individuo para consigo mismo en su devenir identitario, por lo cual éste se relaciona con su propio cuerpo y a través de éste, dando pie a una dualidad del cuerpo. Es en este medio, es en este medio de relación como el objeto se relaciona en el proceso de autorreflexión identitaria. El cuerpo es hecho propio, ya que el individuo comprende su no corporalidad en la de los otros, es decir, que los cuerpos externos a su individualidad no corresponden a su propio cuerpo, y distingue su expresión identitaria a través de su propia corporalidad. El cuerpo se transforma así, tanto en el medio de relación con el entorno, como en aquello que se reivindica como identitariamente propio a través de la expresión corporal de la identidad. El cuerpo se posee y se es simultáneamente, en tanto existe un proceso de construcción identitaria. Esta idea no se reprodujo, pero no importa. Esta idea es que surge mi producción de obra, es decir, del encuentro entre el cuerpo y el objeto, que prontamente comprende su corporalidad híbrida y que, luego, es arrojado al mundo, como diría Heidegger, en función de comprender, habitar y explorar el espacio donde se sitúa y, con ello, comenzar a relacionarse con la mirada del otro, quien en gran medida permea el desarrollo de la identidad híbrida a través de la mutua interrelación entre sujetos. Pero entonces, ¿qué estoy haciendo? Podríamos decir que el proyecto en sí se ha desarrollado a través de la generación de objetos, wearables, que se ponen en funcionalidad del cuerpo y viceversa para la generación de registros audiovisuales que sirven para el desarrollo de narrativas visuales que evidencian la simbiosis entre el cuerpo y el objeto por medio de la hibridación de estos. Y estas nuevas narrativas se van presentando en montajes de videoinstalación. El primer y segundo montaje tenían que ver con la producción de objetos y embestir el cuerpo con ellos, para comenzar con la conformación de nuevas corporalidades e identidades híbridas. El tercer montaje ya comenzó a hacerse cargo de la materialidad performática que surgía de estos híbridos cuerpo-objeto, a través de la plasticidad que la materialidad audiovisual permite. El cuarto montaje tuvo que ver con la creación de nuevos wearables en función de la superposición visual y dramáticamente interesante que se generaron en el tercer montaje. Y finalmente, el quinto montaje ya comienza a hacerse cargo de la instalación in situ propiamente tal de la videoinstalación, es decir, cómo los videos, proyecciones y sonidos se relacionan con el espacio y con el espectador. Quiero mostrarles un poco de lo que ha sido la evolución de este proyecto, mostrando algunos registros de las
videovisiones. Este es un pequeño registro de lo que sucedía en el segundo montaje, donde la superposición de proyecciones dio origen a la idea de posibles híbridos entre híbridos. Esta superposición que se dio in situ producto de las proyecciones se exploró en el tercer montaje, en el cual se generaron superposiciones en la edición del material audiovisual. Este es un registro que muestra parte de lo que fue ese tercer montaje. Saltándome al quinto montaje, el cual realicé el lunes recién pasado, puedo mencionar que, aunque no se evidenciará bien en el audio mismo de este registro, producto del micrófono de la cámara con la cual realicé el registro, ya me comencé a hacer cargo de la sonoridad como elemento plástico dialogante dentro de la instalación. En un comienzo, esta era más algo que acompañaba al video y no un interlocutor propiamente tal. A futuro, me continúa en función de una instalación más acabada, en con registros donde el cuerpo objeto híbrido sea efectivamente arrojado al mundo. ¿Qué ocurrirá con una vez donde comienza la danza y empieza el teatro? ¿Dónde estaría el límite entre la performance proveniente de las artes visuales y un músico callejero? ¿Podríamos entender el orden de las orquestas como esculturas en el espacio? ¿Hasta dónde el espectador es parte de la obra parte del espectador, y el espacio entre ambos, y viceversa? ¿Puede la muerte de Ofelia ser entendida como una pintura sobre el escenario? Muchas gracias por asistir a esta presentación, y estas son algunas de las referencias que utilicé para ello. Gracias, Manuel. Muy bien.
Yo tengo una primera pregunta. Antes de darles la palabra, voy a hacer una pregunta a Manuel. Y me gustaría saber si los usables, los wearables que nos has mostrado, condicionan la actitud coreográfica que estás proponiendo, es decir, el diseño y la forma de ponérselo. ¿Tiene una coreografía en particular de ser mostrado? ¿Una actitud de ser mostrado? ¿Y es igual para todo aquel que pudiera usarlo? Los objetos vestibles que estoy utilizando, los wearables, dictaminan de alguna manera la fisicalidad con la cual se puede performar ciertas acciones. Debido a sus formas, restringen ciertos movimientos, propician otros, y debido también a su volumetría, entra en contacto entre ellos de ciertas formas en que también pueden restringir o facilitar ciertos otros tipos de movimientos. Por ejemplo, en uno de los videos finales que aparecía en la presentación, aparecía como con unas especies de zancos o suecos, no sé cómo llamarlos en ese caso, que dictaminan definitivamente el modo de caminar y la velocidad a la cual se puede caminar con ellos, debido a que son de suela plana, no permiten el movimiento articulado de la articulación del talón, básicamente. O sea, no del talón, del tobillo, No. perdón. Sí. Una de las máscaras, por ejemplo, también de ese mismo video, que es muy elongada hacia adelante y hacia atrás, también genera un cierto tipo de movimiento. Uno no puede, por ejemplo, mirar más abajo que lo que permite la máscara, y restringe la vista que uno necesita para poder ver, y por lo tanto hay que utilizar ciertos movimientos muy restringidos para poder ver dónde uno camina, lo cual hace que sea una caminata inestable de por sí, porque uno no puede ver dónde camina, y este elemento de calzado dictamina que uno no pueda tampoco pisar cómodamente. Por lo tanto, sí, los objetos que estoy utilizando dictaminan la corporalidad, la performatividad de la corporalidad del cuerpo. El tipo de movimiento, pero yo me refería a la coreografía, es decir, a esta secuencia de movimiento, ¿no? Algunas secuencias de movimiento se coreografían de alguna manera pensados en cuanto a un cierto recorrido que hay que hacer, otras en cuanto a una cierta como rutina, entre comillas, por ejemplo, una secuencia de yoga, que son movimientos muy elásticos, y estas son cosas muy restrictivas que obligan a cambiar también el cómo realizar la acción. Entonces, claro, existe una cierta como pauta general, como una idea, una línea narrativa de la acción propiamente tal del cuerpo, pero se ve permeada por el uso de esos objetos. Ok, muchas gracias. Veamos quién sigue en... no sé si Sole o Cristian, porque como estaba mirando a Franco, no sé quién levantó primero la mano, ustedes saben. Sole. Puedo preguntar. Muchas gracias, Franco y Manuel. Preciosas las dos presentaciones, y me parece, ¿sabes qué? Me parece que la pregunta les sirve a los dos. Tanto en el registro de Franco, particularmente en el segundo registro, donde sales con un pianista, Franco, que está usando mascarilla y usa una ropa especial, y tú también una ropa distinta. O sea, hay como ahí una construcción como de escena, y en el último montaje de Manuel también, cuando él en el fondo interviene las proyecciones, aparece como el espacio de la performance también. Entonces yo quería saber, más allá de la documentación de la performance, sino que algo como que está sucediendo ahí, en ese momento, que es ahora vimos el registro de esas performances, que son performance a su vez, como la representación de la representación. Entonces quería saber si los dos han considerado integrar esa parte también a sus propuestas. Muchas gracias.
No sé, Franco, si quieres partir tú respondiendo sí. eso. O... No, lo mío es muy anecdótico, es como que iba a grabar la música solo la flauta y en último momento decidí que era mejor hacerlo con el piano y le pedí a mi compañero de música de cámara que me acompañara y bueno, él andaba con su ropa cotidiana y claro, el vestuario no era... No, No, no si es solo el bien es, vestuario, sino que amplificaba también, como que generaba otro sentido. En ese sentido, a lo mejor también podrían ser nuevas, no sé, vertientes a explorar en el futuro, quizás. Porque él tenía una actitud también, contribuía a la producción de una escena, por si te interesa. sí, Gracias, Frank. pues nada, gracias a ti por la pregunta. Bueno, y conmigo sí me lo cuestiono constantemente, producto de que estoy trabajando con proyecciones que surgen de registros que estoy haciendo de performances y llevándolas al espacio de forma de instalación. Por lo tanto, siempre está en ese punto de como conflicto entre ambas, como de qué tanto de esto es registro, qué tanto de esto se convierte en una nueva performance al habitar el espacio nuevamente dentro de una instalación. E incluso me he cuestionado si de repente podría haber una performance simultánea durante la instalación con un cuerpo objeto híbrido in situ, por así decirlo. Pero aún no sé, no sabría responder más de esa pregunta, más allá de que sí me lo he cuestionado y me lo cuestiono constantemente. Esa es como mi respuesta, la verdad. Pero sí, es algo que tengo permanentemente en la cabeza. Gracias, Manuel, porque me parece que creo que en el primer montaje o en el montaje 2, donde un personaje entraba en la pantalla del otro, y después en el otro ese juego era como muy, muy interesante y generaba como una tensión bien, no sé, sorprendente en el fondo, como que producía algo que uno no esperaba tanto, había como una duda, y que se repite de nuevo en ese montaje 4, con tu participación en el registro, entonces de repente podría ser valioso igual observarlo, yo creo. Muchas gracias a los dos. Cristian, Sole, si puedes bajar la mano para no confundirme después. Ya, muchas gracias, Carolina. Felicitaciones a mis compañeros por la presentación, muy interesante. Tengo una pregunta que a lo mejor todavía la estoy formulando, como habitualmente me pasa, no la tengo muy clara todavía en mente, pero se trata más o menos de ambos tocan un, un área al menos del concepto de identidad que a mí me resulta muy interesante, porque de alguna manera como que logro identificar que, por ejemplo, Manuel se sitúa como en una suerte de concepto un poquito más posmoderno y también utilizas ahí de repente algunos autores como propio de los estudios culturales que, que siento que como disciplina igual entra también a discutir bastante un poco el concepto mismo de lo posmoderno, que al mismo tiempo es algo que en tu trabajo ve que está como muy presente por este como desarme de límites posibles. Y por otro lado está Franco, que a una idea mucho más moderna tal vez de la identidad, al hablar, por ejemplo, de compositores nacionalistas y enfrascar dentro de ese concepto un poco las identidades de pueblos que, por ejemplo, hoy en día están muy en discusión a qué lugar o a qué principio pertenece esa identidad, ¿no? Así como hablar de nuestros pueblos mapuches, de nuestro folclore, ¿me entienden? Entonces, más bien me gustaría saber cómo quizás qué opina cada uno del trabajo del otro a partir de ese concepto de identidad, ¿no? Como o sea, es una pregunta difícil, si quieren la contestan, si quieren no, pero ahí cómo pueden a lo mejor hacer una suerte de crítica mutua o de intercambio a partir de ese concepto, que a lo mejor lo saco un poco del tema artístico, pero a mí me resulta muy interesante. Bueno, a mí al menos el trabajo de Franco me parece sumamente interesante en cuanto al tema como
personalmente por un tema de que a mí me interesa mucho la historia específicamente, cómo va analizando esta como desarrollo como del trabajo de partituras, básicamente como el desarrollo del escrito de sus autores, que para mí son como un desarrollo identitario de una misma cosa. Como que yo lo veo como una especie de algo parecido a lo que me pasa a mí con mis videoinstalaciones, donde una siempre es como la predecesora directa de la siguiente, y tienen mucho que ver, pero pueden ser completamente distintas. Es como una especie de, no solamente de evolución paulatina de una a otra, sino que puede ser una evolución como casi que destellos, y acá ahora hay algo completamente distinto, pero al mismo tiempo que se basa en lo mismo. Como que esa es la parte que me interesa mucho, viendo como esa obra, como ese desarrollo de obra completo de los autores, de los músicos que estoy utilizando, como desarrollo de una identidad en específico, como hacia esta parte cúlmine del desarrollo de su obra. Súper. Está súper buena tu pregunta, Cristian. Yo siento que, claro, que como al oír el trabajo de Manuel, me pasa que este concepto de identidad me calza con un poco con lo que yo conozco y he visto un poco en Manuel, que fuimos compañeros el año pasado. O sea, estudiaste en el extranjero, como que eres las experiencias y lo que estás buscando en tu creación artística tiene que ver con esta multiculturalidad en la que estamos hoy en día. Y yo siento que eso me resulta interesante, y cómo yo lo linkeo con lo que yo he estado haciendo, que para mí Ginastera y Samit son personas que tienen un tratamiento súper distinto de lo que es su identidad. O sea, hay uno que hace un retrato casi textual de lo que quiere que suene a, y hay otro que toma estos elementos y los procesa de otra manera. Entonces me parece, así es como lo veo, como muy actual, postmoderno, como tú dices, lo que está haciendo Manuel y su... no recuerdo bien el título era nuevas identidades, era el concepto, Manuel. Nuevas identidades, como que el título Nuevas Identidades, siento que para mí es como crucial dentro de lo que está haciendo. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, puedo... Yo, muy breve. Hola. Adelante. Oye, bueno, quería felicitarlos a los dos. Súper interesante, cada uno en su registro. Y a Manuel, como un comentario, pregunta, en el fondo como que sentí que en el montaje que tú llamabas videoinstalación, que creo que es el número 4, que es cuando está la proyección, digamos, y la persona caminando alrededor, es la que me pareció finalmente más performática, digamos. O sea, yo no sé si esa ronda del cuerpo que pasa por detrás de la pantalla estaba ensayada o no, era parte no lo entendí, me gustó no entenderlo también, pero me pareció que ahí había una activación de la exploración del cuerpo virtual, digamos, en relación al cuerpo encarnado, podríamos decirle, o encarnado, digámosle. Porque en este espacio neutro, digamos, del estudio fotográfico del que estaba respondiendo en el chat, digamos, la virtualidad se apropia del cuerpo. Y me gustó mucho la frase que dijiste, no me acuerdo ya cuál teórico era, que en el fondo como que el cuerpo no es algo que tengamos, no tenemos cuerpo, el cuerpo
en gran parte lo que somos. Y me parece que el ejercicio número 4 activa y resuena mucho con esa pregunta, en el fondo como en cuanto a tener cuerpo, poseer cuerpo, ser cuerpo, ¿sabéis? Estaba como súper tensa esa relación, sobre todo hay un segundo, hay un fotograma, o no sé cómo se dice con los videos, en que coincidía el cuerpo encarnado con el cuerpo virtual y parecía que uno salía al otro mientras habían otros dos levitantes arriba. Me pareció que en esa escena de performática de espiritismo, digamos, en el que del cuerpo salían, ¿sabéis? Como otras corporalidades sin cuerpo, traía ya presencia varias cosas. Y no quiero darte la lata con esto, pero en el fondo se me apareció Benjamin. ¿Cachai? Se me apareció el tránsito con los pasajes y con el boyer y con el flaner. Se me apareció también Warburg con la idea fantasmagórica de las imágenes que se repiten, y sobre todo se me apareció Butler, no sé cómo, como con los cuerpos que importan. Entonces como que, nada, te quería felicitar por tu trabajo, me pareció demasiado estimulante a nivel como teórico y visual, y espero seguir viendo muchas cosas tuyas. Gracias, Ariel. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta a los ponentes? Si se puede, yo me iba a Dale, abstener tenemos 3 por minutos el y eso los tiempo, pero completo. muy cortito, Manuel, ¿qué te pasa en el diálogo entre la praxis y la teoría? Me da la impresión que lo que hablas viene del poner en laboratorio el cuerpo ahí y ponerlo en situación y moverte con estos objetos. ¿Qué te pasa con la práctica? ¿La práctica es lo que te informa mayormente? Eso tengo curiosidad de preguntarte, Manuel. Siento que es algo que va muy de la mano una de la otra y son muy simultáneos, superpuestos y en paralelo, donde tanto la teoría como la práctica van dialogando constantemente en el quehacer investigativo. Porque muchas veces, como que yo siento que la producción en general va como una especie como de triángulo, donde a un lado uno tiene como materialidad, a otro lado uno tiene como la parte de la conceptualidad, y en lo otro es como este punto medio de encuentro entre ambos, que es esa como experimentación en que uno no sabe bien por dónde va la cosa. Y estos tres puntos dialogan entre sí completamente, permanentemente. Y al menos en el desarrollo de obra ahora y en mi investigación, a veces surge un objeto en particular y de ahí en la exploración física empieza a aparecer esta parte más teórica desde la reflexión y desde el decir, esto posiblemente alguien lo dijo, porque muchas veces uno como investigador dice, no puede ser que uno sea tan genial como para ser la primera persona en que lo dice, y se pone a revisar si es que alguien lo dijo, y efectivamente uno encuentra que hay mucha gente que lo ha dicho antes, entonces ahí como que empieza a decir, ya, entonces lo que yo estoy haciendo está entrando en este diálogo en particular dentro de la academia, y ahí uno empieza a meterse en la parte académica y dice, ahora esto es interesante, y se desarrolla, por ejemplo, un objeto propiamente tal para ponerse en el cuerpo y volver a repetir el mismo ciclo. Entonces es algo que va muy en paralelo, porque efectivamente, como dices, para mí es como un laboratorio físico, como los saberes del cuerpo en relación a la teoría y la teoría en cuanto a lo que el cuerpo hace. Creo que eso responde a la pregunta. Gracias, sí, se nota que en tus conclusiones hay un saber corporalizado muy claramente ha pasado por el cuerpo en tus conceptos y tu manera de redactarlo también, de lenguajear. Gracias. Y gracias, Franco, también muy interesante. No hay tiempo, pero muy interesante. Muchas gracias. Bueno, para cerrar, para que, no sé si alcanzas a leer lo que pone Dermis, para ti, Manuel, pero tenemos que ya ir cerrando esta sesión. Agradezco su presencia y nada, que tengan un buen fin de semana, descansen, lean y nos vemos en un otro viernes. Chao, chao.